Serendipia. La fortuna de encontrarnos. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Serendipia. Soy Irene Ancín. Y yo soy Paola Icaza. Y hoy tenemos nuestro segundo programa de la trilogía de la confianza. La confianza, recordemos que según la RAE, es esperar con firmeza. Y si revisamos la palabra confianza en el diccionario, nos vamos a dar cuenta que solo está asociado con calificativos positivos, con seguridad, con satisfacción. Por tanto, podemos decir que la confianza es algo que necesitamos para vivir y para vivir bien, no solo a nivel personal, sino también a nivel interpersonal y, como veremos en nuestro tercer programa de la trilogía, también para poder vivir bien como sociedad y para poder avanzar. La confianza es la base de toda relación sólida, es la base de toda relación duradera. ¿Por qué decidimos hacer tres programas relacionados con la confianza? Bueno, porque realmente cuando van pasando los años, nos vamos haciendo adultos, nos damos cuenta que si no hay confianza, prácticamente no podemos vivir. O si vivimos, va a ser sin tener calidad de vida. No podemos vivir sin confiar en nosotros mismos y no podemos vivir sin confiar en los demás. Es por eso que hemos considerado oportuno dedicarle 3 programas, esta trilogía que nos sentimos importantes, ¿no? ¿Quién era el que tenía la trilogía? Trilogía es Tolkien, el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, el Señor de los Anillos. Correcto. Sí, entonces, bueno, nos ha parecido pertinente hablar de la confianza en los 3 niveles que siempre intentamos tocar en los distintos programas de Serendipia, que son siempre nivel micro, personal, interpersonal y a nivel sociedad, ¿verdad, Paola? Exacto, así es. Entonces, en el primer programa de la trilogía hablamos a nivel, digamos, el yo o la autoconfianza. Ahora hablaremos un poco de la confianza en general en las instituciones, en las organizaciones y a nivel interpersonal, y ya más adelante hablaremos como sociedad, como bien mencionabas. Importante, antes de empezar a hablar de la confianza en las relaciones interpersonales, tener claro que para poder establecer relaciones de confianza o que exista confianza entre las personas, debemos tener clarísimo cuáles son nuestros valores y tener claro cuáles son los valores del otro, porque entonces si no hay una coherencia entre mis valores y tus valores, difícilmente vamos a poder establecer una relación donde los dos podamos confiar, porque tenemos distintos valores, distintos principios, entonces, por así decirlo, estamos hablando diferentes idiomas, ¿no? Entonces es importante primero definir qué es un valor para mí y por qué cosas puedo y por qué cosas puedo no pasar. Irene, entonces, finalmente, ¿qué es la confianza? Y es algo que sí lo hemos comentado en los programas anteriores, pero ahora que lo vamos a hablar a nivel interpersonal, creo que vale la pena recordarlo. Entonces, primero, bueno, viene del latín y significa con fe. Y porque primero hablamos de creer, y por eso confianza y fe, que es, por ejemplo, creer en uno mismo, etcétera, van siempre de la mano, siempre están juntos. Y confiar es saber que vamos a conseguir algo, o sea, que, o que vamos a obtener algo de algo que hagamos. Entonces, la pregunta es, ¿la confianza es un hecho o es un juicio? Y la respuesta es que es un juicio, porque los hechos pueden ser verdaderos y falsos, pero los juicios pueden ser fundados o infundados y tiene que ver con el nivel, en qué medida hay confianza o desconfianza, por ejemplo, podría ser el opuesto. Y no necesariamente la confianza es un hecho, ¿ya? Y bueno, es importante saber distinguir esto de hechos y juicios, porque en una sociedad podemos ver, no sé, pues hay ciertas opiniones o hay ciertos juicios, pero no necesariamente es un hecho. Digamos, la confianza no vendría a ser un hecho, sino un juicio. El hecho tiene un componente de objetividad. Correcto. Y en el juicio entra mi percepción, cómo yo lo estoy viviendo o interpretando y necesito argumentos suficientes para poder hacer un juicio, ¿no? Por eso hablamos de un juicio de valor. Correcto. Importante esta distinción. En el programa anterior veíamos la importancia de poder confiar en uno mismo, ¿verdad? Y decíamos que no podemos confiar en otros si yo no confío en mí mismo, si yo no tengo un buen autoconcepto, si yo no tengo autoestima. Porque vivimos
situaciones en las cuales decimos, claro, esta persona no confía en el otro, no confía en los demás porque tiene carencias, porque tiene una autoestima baja, porque tiene complejos y esto no le permite confiar en el otro, sino que lo siente como una amenaza. Entonces, importante, Paola, definir o tener en cuenta qué es la confianza en el otro, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando decimos no confía en el otro o sí confía en el otro? Claro, porque yo puedo creer firmemente en ti y lo que puede pasar es que esa otra persona me falle, ¿verdad? Entonces, cuando yo pongo mi confianza en ti, estoy intuyendo o estoy queriendo obtener un resultado de eso. Entonces, la confianza en el otro vendría a ser la seguridad o esperanza firme de que alguien tiene o que yo tendría en otro individuo. Entonces, por ejemplo, hay estas frases que siempre las repetimos, que hasta son trilladas, incluso a veces ni siquiera sabemos bien o de dónde vienen o por qué las utilizamos, pero decimos mucho, ha habido un abuso de confianza. Y un abuso de confianza vendría a ser esto de que, no sé, pues en algún momento alguien nos ha dado su confianza o creemos que podemos creer en alguien, pero al haberlo hecho, esa persona se aprovechó de nosotros o hubo algún corte en esa confianza y hay una circunstancia en que esa persona está sacando beneficio propio por esa confianza que yo le he dado. Entonces ahí hay un abuso, ¿no? Y que puede perjudicarme, por supuesto, ¿verdad? Y yo no soy consciente de eso. Por eso decimos, ha abusado de tu confianza. Tú confiaste para A y él utilizó esa confianza para hacer B, C, D y así hasta la Z, porque también pasa, ¿no? También se dice mucho eso de te di la mano y te subiste hasta el codo, a veces hasta el hombro, cuello, cabeza, ya. Ajá. Eso es un abuso de confianza. Y también hemos oído mucho esto del voto de confianza, que quiere decir que alguien está permitiendo que el otro lleve a cabo una acción determinada. Y entonces yo no sé, pues el voto de confianza puede ser el voto literal, puede ser una elección. Estoy dando el voto a alguien, no sé, pues para ser asambleísta, para ser presidente, pero también puede ser para ser el representante del comité barrial o alguien, no sé, pues alguien en el que pueda confiarle alguna tarea y creo que voy a tener algo a cambio, ¿verdad? Así es. Y con el voto de confianza es curioso, ¿no? Pero no recuerdo ahorita qué autor, al final seguramente me vendrá a la cabeza, decía que no podemos la única forma de poder confiar es confiando. Es decir, la única forma de yo saber si puedo confiar en ti es lanzándome a la piscina y realmente dándote ese voto de confianza. Por supuesto, hay personas que nos transmiten más o menos confianza, que como vamos a ver, las personas que nos transmiten más confianza tienen una serie de características o se comportan de una forma determinada que nos genera pues esa apertura, ¿no? Entonces... Eso de lanzarse, ahorita me hiciste acuerdo a ese ejercicio que siempre hacen en recursos humanos, ¿cómo se dice? En psicología organizacional. Eso de que alguien se lanza, literalmente se lanza y el resto mirando para atrás y el resto tiene que, digamos, aguantarlo. Es difícil lanzarse, es difícil dar ese voto de confianza, pero al final, en teoría, deberías confiar. Es que no podríamos vivir, y esto lo decíamos al inicio, ¿no? No podríamos vivir si no podemos confiar. Estaríamos metidos en una cueva, nosotros solos, con yo, me, mi, conmigo, porque no podríamos realmente vivir en paz con el otro y en sociedad, ¿no? Que vamos a ver en el siguiente programa a nivel país qué difícil es a veces vivir en sociedad. En una burbuja es más fácil, pero a nivel sociedad es complicado. Si muchas prima veces. La desconfianza es difícil. Así es. Siguiendo con el tema de la confianza en el otro, ¿verdad? Decíamos, bueno, que solemos expresarnos o existen expresiones tales como ha habido un abuso de confianza o algo más amable como te doy mi voto de confianza, voy a darte la oportunidad. ¿Cuáles son los pilares, no? ¿Cuáles son los pilares sobre los cuales se estructura, nace, por así decirlo, la confianza? Y es súper importante en todo lo que hacemos en las relaciones interpersonales, la comunicación. Y el primer pilar sobre el cual se basa la confianza es la transparencia, ¿sí? La transparencia o la sinceridad. Tú percibes que alguien es sincero o es transparente según cómo se comunica. Y su comunicación puede ser verbal o no verbal, ¿no? Sabemos que la verbal también es importante porque yo puedo estar diciendo una cosa, pero mi cara puede estar expresando otra. Claro. Entonces, la transparencia y la sinceridad es el primer pilar, por así decirlo, sobre el cual se basa la confianza.
El que una persona te demuestre su disposición a hablar las cosas, que no te diga lo contrario de lo que piensa, que realmente tenga este interés por conversar contigo, aunque sea algo incómodo. En algún programa decíamos que las relaciones duraderas se basan en conversaciones incómodas muchas veces. Hay momentos donde nos toca sentarnos, mirar a los ojos y decir qué está pasando, ¿no? Claro. Pero la persona merecedora de mi confianza es una persona que además me da la oportunidad, ¿no? Es transparente conmigo, sincera conmigo y me da la oportunidad de yo poder explicarme si existe un malentendido. Esas son las personas que merecen nuestra confianza, ¿no? Que a su vez están confiando en nosotros y nos vamos a dar cuenta cómo la confianza es un círculo virtuoso. Yo confío en ti y tú vas a poder confiar en mí. Entonces, este es el primer pilar. Yo solo iba a decir que debo confesar que a mí me cuesta hartísimo eso de las conversaciones incómodas. Y, a todos. Y sí, pero me lo hay dicen grados. Mucho, como, pero dinos la verdad. Y yo, para evitar cualquier cosa, a veces simplemente trato de evitar. O sea, tal vez ahí hay, claro, un problema de confianza. Pero bueno. Ojo, ser transparente y ser sincero no quiere decir ser hiriente, ¿no? Que a veces es que yo soy muy sincero. Vamos teniendo claro qué es ser sincero y qué es no tener filtro o poco empático. Claro. ¿No? La transparencia y la sinceridad, poder decir lo que realmente pienso sin herir al otro. Claro, continuo. Porque confío que esa conversación me va a ayudar a que la relación sea estable, que la relación mejore, en fin, a poder solucionar problemas. El segundo pilar es la congruencia, que esto es lo que muchas veces decimos, digo una cosa y actúo de otra forma. O pienso una cosa y actúo diferente y digo otra. Eso es, las personas que son congruentes, las personas que son coherentes, son merecedoras o solemos confiar más fácil. Porque cuando no hay coherencia entre lo que digo y lo que hago, lo que digo, lo que predico y las acciones o decisiones en el ámbito empresarial, difícilmente lo vamos a ver como algo honesto, ¿no? Exacto. ¿Sabes qué pasa hartísimo? Por ejemplo, nos cuesta separar el maestro de la obra. A mí me encanta, esos ejemplos son buenos. Siempre uno dice, por ejemplo, no sé, Diego Maradona, pues estoy dejando un ejemplo tonto, pero uno quisiera que de lo que hace o lo que hace muy bien se traspole a su vida personal. Y no necesariamente es así, pero uno dice, es que no es congruente. Bueno, pero patea bien el fútbol, pero digamos su situación familiar es grave, o está mal, o hace las cosas mal. Entonces quisiéramos que esos ídolos que tenemos de fútbol, de música o lo que sea, sean congruentes en sus morales, en su vida profesional y en su vida familiar. Pero finalmente puede ser que no, pero naturalmente quisiéramos que sí, que así como son cracks en una cosa, sean buenos, sean modélicos o tengan una vida. Modelos, exacto. Sí, así correcto. Es. Y lo que tú has dicho, cuando yo hacía el máster de comunicación política y corporativa, en los profesores de política hablaban de eso. O sea, decían que como en las elecciones gringas, por ejemplo, donde el modelo de familia es el papá con el perro ideal, los niños preciosos con las niñas con lazos, proyectaban esa imagen a los medios. Porque sabían, por ejemplo, que a los gringos, en según qué sociedades, sí exiges que tus líderes políticos tengan también vidas ejemplares en el ámbito familiar. Mira qué interesante lo que dices de Maradona, ¿no? Hay quien le perdona todo a Maradona, no importa la vida que haya llevado a nivel personal, familiar, porque era un dios en la cancha. Yo recuerdo cuando hacía la maestría en comunicación política y corporativa, no tanto por la política, sino que me interesaba más la corporativa, los profesores del campo de la política nos decían que hay sociedades, y es así, donde para los votantes es imprescindible o es fundamental que ese líder al que siguen sea un buen profesional, es decir, un buen gobernante, pero también un buen padre, un buen esposo. Entonces, ¿cómo se quería proyectar esa imagen en los medios de comunicación? ¿No? La típica foto divina del guapísimo internado, guapísimo o guapísima, con el perro bien peinado, con las niñas con los lazos y los vestidos. Entonces, eso generaba confianza en los votantes, Ajá. cosa que, digamos, estaba totalmente alejado de la política, pero su vida familiar era importante. Así es. Y yo creo que cada vez más valoramos también ese ámbito. Es difícil. Sí, separar. Es difícil. Ajá, sí. Y el siguiente pilar, hemos hablado de la importancia de la transparencia, de la sinceridad, la congruencia, el compromiso ante una situación o en un ámbito de actividad determinada, ¿no? Si yo no veo a una persona comprometida
En el ámbito laboral, por ejemplo, si yo no veo a alguien de mi equipo de trabajo o a los jefes comprometidos realmente, difícilmente yo voy a poder confiar, ¿no? Hablamos mucho de innovación, hablamos mucho de ciertas cuestiones que están en un plan operativo, por ejemplo, un plan estratégico, pero en el día a día realmente no lo estamos viendo. Esto está relacionado también con la congruencia, pero también lo percibimos como que realmente no hay un compromiso, sino que estoy haciendo las cosas porque me toca, porque me corresponde, pero como no vemos este compromiso real, no podemos confiar, porque vemos que es como un show, como una película. Claro. Entonces no nos genera confianza. Y finalmente, el último pilar, ¿verdad? Vendría a ser el interés por el otro. Un interés por el otro real y genuino. Preguntarte cómo estás, preguntar cómo está tu bebé, preguntar cómo está tu mamá, preguntar cómo estás porque ha fallecido un familiar. Tenemos que percibirlo y eso se percibe Rapidito y fácil. facilito. Si es genuino o es por quedar bien, ¿no? La persona que percibimos que no es genuino, sino que nos está preguntando porque todo el mundo está preguntando, difícilmente nos va a generar confianza. Nos genera confianza las personas que sentimos sinceras. Volvemos a uno de los primeros puntos, transparencia y sinceridad de mi vida, ¿no? Que realmente se está preocupando por saber qué es lo que me pasa. Así es. Y bueno, si tenemos en cuenta estos pilares, vamos a estar trabajando en función de generar confianza. Así es. Y en todos los aspectos, ¿verdad? A nivel institucional, a nivel organizacional, a nivel interpersonal. Antes de pasar a ver por qué es importante la confianza, por qué es necesaria, por qué realmente debemos vivir en ambientes y entornos de confianza en relación a otros, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito organizacional, sí me gustaría mencionar que la confianza nosotros la vivimos o la sentimos no solamente porque es algo que puede estar en nuestra cabeza, en nuestras percepciones, sino también porque biológicamente podemos sentirla y podemos potenciarla. De hecho, hay una hormona que es la oxitocina, que hemos hablado mucho de ella en el programa Un viaje hacia la maternidad, porque la oxitocina es la hormona de la confianza. La oxitocina también la conocemos como la hormona de los abrazos. La oxitocina está presente en momentos donde realmente sentimos una plenitud a nivel personal, como por ejemplo en el momento de la lactancia. Entonces, la oxitocina, que decimos que también es conocida como la hormona de la confianza, nos ayuda de alguna forma a sentirnos bien. Cuando hay oxitocina, hay menos estrés, hay menos inflamación y nos sentimos mejor. Y nosotros podemos potenciar la oxitocina. Reír genera oxitocina, Claro. un abrazo Abrazar. genera oxitocina. Entonces, estas personas que están con nosotros, estas personas que nos hacen pasar un buen rato, que nos hacen olvidarnos de nuestros problemas, lo que conocemos como las personas vitaminas, son personas que nos generan confianza, porque bajan estos niveles de cortisol, estos niveles de estrés y potencian nuestro bienestar. Claro, y nos da ganas de ir a desahogarnos con ellos. Así porque es, podemos así confiar, no necesariamente en lo que, cómo ellos vayan a reaccionar. No estamos esperando una reacción de ellos. Simplemente poder desahogarlo ya nos genera confianza o hemos acudido a ellos por confianza. El interés genuino, Exactamente. que era el último pilar. Ajá, Mira, exacto. al final todo está relacionado. Sí, que te das cuenta fácilmente cuando no es genuino y cuando en realidad tal vez puede ser por otra, no sé, pues por una segunda intención. ¿Por qué es importante la confianza en el otro? ¿Y por qué estamos aquí hablando en el segundo programa de la trilogía? Porque es importantísimo para las relaciones interpersonales. Y, por ejemplo, digamos, si trabajas en una empresa o si tienes un emprendimiento, es importantísimo confiar. Por ejemplo, en una empresa, qué importante que es que esa persona, ese superior, ese jefe, lo que sea, confíe en los demás. Y bueno, un poco haciendo referencia a uno de los programas en los que hablábamos de emprender una visión integradora, decíamos, no necesariamente necesitas tener un emprendimiento para lanzarte a hacer algo. Y cuando digo lanzarme, cuando uso esa palabra lanzarme, me recuerdo a esa figura que acabo de decir de esta actividad de una persona, digamos, confiando en el otro y por eso lanzarse físicamente. Pero qué importante que es confiar. No sé, pues dar el voto de confianza en una institución, que el otro confíe en ti. Si es mi jefe, por ejemplo, que me dé, o sea, que yo sepa
que él sepa que yo puedo confiar o que ella sepa que puede confiar en mí, que puede confiar en mi trabajo, que puede confiar en mi ética, de trabajo. Y en mis competencias y en mis habilidades, ¿no? Y eso es lo que justo decíamos en el programa de Emprender una visión emprendedora. No solamente yo emprendo cuando monto un negocio propio, sino dentro de una organización yo también puedo emprender. Claro. Puedo Proyectos, proponer ideas. un nuevo proyecto, un nuevo servicio y necesito sentir que confían en mí, en mis competencias, en mis habilidades y por supuesto en mí como persona íntegra y honrada, honesta para que realmente se genere ese ambiente de generación de nuevas ideas que es lo que trae la innovación. Por eso, en el ámbito, y perdón que me meta así de lleno, es tu ámbito. La confianza, las relaciones de confianza tienen un impacto positivo, y esto está estudiado científicamente, en la productividad, en el desempeño, en la comunicación, en el compromiso, que eso lo vamos a ver más adelante, pero si nos llegamos a pasar o se nos va la cabeza, que a veces puede pasar, importante mencionarlo. No podemos dejar de mencionarlo para todos aquellos que tienen organizaciones. La confianza no es solamente algo muy lindo, que suena muy bien y muy noble, no, es algo que va a tener un impacto en el bolsillo porque tiene una incidencia en la productividad y en el desempeño. Exacto, de los trabajadores. Entonces ya vamos a ir a la parte de las instituciones, pero mientras tanto, por ejemplo, si nos falta confianza o hay una falta de confianza, eso sí o sí va a generar conflictos y ahí se acaban las relaciones. Entonces, por ejemplo, en las instituciones, como mencionábamos hace un ratito, pero pensemos a nivel sociedad, la viveza criolla o esto de intentar hacer todo por la izquierda, etcétera, al final lo que se refleja es una falta de confianza en el sistema formal, entre comillas. Si me voy hacia un tramitador, si me voy por la izquierda, si prefiero pagar la coima, es porque estoy desconfiando que algo no funciona. Lo vamos a ver con más profundidad en el siguiente programa. Pero sí quería decir, por ejemplo, el tema de, no sé, pues, voy a hacer la viveza criolla, me refiero, por ejemplo, no voy a pagar en la totalidad mis impuestos. Y sí, puede tener una muy mala intención, pero la parte de la no confianza es, yo siento que ese dinero que está entrando al fisco no va a ser utilizado en lo que debería ser, en infraestructura, en sanidad, en educación. En mejorar la calidad de vida de la gente, etcétera. Entonces, ¿sabes qué? Como no va a funcionar, como no tengo confianza, entonces hago esto otro. Y obviamente eso tiene una repercusión como sociedad. Pero pasa mucho. Que ahí, antes hablábamos del círculo virtuoso de la confianza. Aquí estaríamos hablando de un círculo vicioso. Exactamente. Entonces, tenemos que saber que somos nosotros quienes muchas veces, por ejemplo, no queremos confiar por nuestras propias experiencias pasadas. Eso también, nosotros mismos somos los que a veces no confiamos, pero puede ser por digamos, las circunstancias. Pero tenemos que tener claro que la confianza es la base para que, por ejemplo, haya crecimiento económico, ya lo vamos a ver más adelante, para que crezcan las relaciones interpersonales o mejoren. Entonces, bueno, eso se ve a todo nivel y en todo ámbito. Voto de confianza. Qué importante que es eso. Bueno, en el ámbito familiar, eso también de la confianza es importantísimo porque, por ejemplo, hoy en día los niños, y creo que Irene y yo ahorita lo tenemos fresquito porque estamos en este tema de la confianza, qué importante es... De la maternidad. Perdón, de la maternidad. Y también de la confianza. Crianza, con la confianza. Qué importante que es, por ejemplo, la forma en que les hablamos a los niños, porque al final del día hay que trabajar en su confianza desde la infancia. En el próximo programa vamos a hablar cómo muchas veces les hablamos a los niños en países como los nuestros, con mucha pena lo digo, a desconfiar del otro, del prójimo, del señor extraño, del desconocido, y vamos a hablar de modelos en los que sí ocurre lo contrario. Pero, por ejemplo, qué importante que es el lenguaje con el que le hablamos a nuestros hijos para que ellos sientan confianza, al menos en ellos mismos. Tú puedes hacer esto, eres capaz de esto, vas a poder hacerlo. Y qué importante que es eso a nivel familiar, ¿no? Para que todos lo puedan fomentar en el niño. Y sobre todo hacerlos sentir merecedores de nuestra confianza, o sea, que ellos se crean que son merecedores de confianza, porque hablamos otra vez del círculo virtuoso. Si yo creo que soy merecedor de confianza, entenderé que tú, otro, también eres merecedor de confianza. Es como la cadena de favores, esta película ya hace tiempo, no voy a decir el año porque puede ser que patinemos, pero es una película que al final es como un efecto dominó pero en positivo, ¿no? Si yo confío en ti, tú vas a poder confiar en el otro.
Y qué importante es el refuerzo positivo, ¿no? También, por supuesto, la disciplina es importante. En fin, que sean niños con voluntad, constantes, pero que sepan acudir cuando tengan un problema. Ese es el tema de la confianza, que sepan acudir a ti. Tú eres la persona a quien acudir cuando tienen algún problema. Así es. Y por eso es importante esta forma en la que hablamos, para que si es que le gritas todo el día, cuando tenga un problema jamás va a acudir a ti. Y de hecho, si son niños a los que nosotros formamos en la confianza, el día de mañana, cuando sean adultos, porque nos pasa a nosotros, de repente dejas de confiar en alguien porque, en fin, porque no fue transparente, sincero, no se preocupó realmente por ti de forma genuina. No vas a decir, no, ya no confío en ningún ser humano, no, sino que sabes discernir y diferenciar, ¿no? Claro. A mí en mi casa me enseñaron a confiar, me falla alguien, bueno, puedo confiar en otros, ¿no? Sigo pudiendo confiar en otros, no es que ya cambia mi visión y ahora veo a todo el mundo como personas no merecedoras de nuestra confianza. Así es. ¿Qué podemos hacer? Saben que siempre nos gusta plantear una situación, no vamos a hablar de problema, pero sí una situación, que es la importancia de la confianza, cuánto cuesta ganarse la confianza y qué poco cuesta a veces perder la confianza. En el ámbito familiar, en el ámbito más personal. Después iremos a las organizaciones. Podemos decir que para poder trabajar la confianza en las relaciones interpersonales, tenemos que fomentar y transmitir sinceridad, que esto volvemos a la idea del círculo, ¿no? Si yo soy sincero y yo transmito esta sinceridad, seguramente esperemos recibir a cambio lo mismo, ¿no? Entonces así al final estamos trabajando con un círculo virtuoso. Contribuir a generar una convivencia flexible y tolerante. Una persona que si yo cometo un error me pone una sanción o me mete un memo directamente cuando no me ha dado la oportunidad de explicarme, no es flexible, difícilmente voy a poder confiar en esa persona, ¿no? No es merecedora de mi confianza. Ser espontáneos en pensamientos y sentimientos. Qué importante es la espontaneidad. Yo cada vez valoro más con los años la espontaneidad. Las personas que son auténticas, que son espontáneas, que si te quieren te lo dicen, si te tienen que agradecer te agradecen. Ojo, no estamos hablando de que nos elogien y nos ensalcen constantemente, porque eso también es medio raro, pero qué importante es la gente espontánea. Claro, que le salga del alma. Eso es. Y como la vida de adultos cada vez se vuelve más complicada, se agradece cada vez más cuando la gente es natural, espontánea y estamos hablando de personas vitaminas en el fondo, ¿te das cuenta? Claro. Que genuinamente valoran algo que has hecho o te lo dicen, como tú dices, aunque sea, oye, me encantó eso que hiciste, o gracias por ese gesto, o gracias por... Así es, el feedback en positivo, que lo llamamos dentro de las organizaciones. Y hablando de organizaciones, no falta. Falta. Perdón. Ahí va, ya estamos con la cuarta. Ya estamos, establecer la disciplina como conducta de vida. La disciplina no es algo negativo, yo creo que le hemos hecho una mala campaña a la disciplina. La disciplina es importante y ser disciplinado es ser constante, ser disciplinado es ser fiel a tus principios y tus valores, ¿no? ¿En qué crees? Si yo soy fiel a mis principios y valores, generaré confianza en el otro porque me ven coherente, me ven congruente. Respetarnos a nosotros mismos para luego hacerlo con los demás. Si no me respeto a mí mismo, difícilmente podré generar confianza en el otro, ¿no? Una persona que no se cuida, una persona que comete actos que a sí mismo le hace daño, difícilmente los de fuera vamos a poder confiar, ¿ya? Y apostarle siempre al diálogo como el mejor camino para solucionar cualquier tipo de malentendido o conflicto. Confiamos en las personas que dialogan, en las personas que no nos cierran la puerta, que no nos bloquean y que no nos tienen en una congeladora, sino que intentan conocer o acercarse a esa verdad. Claro, ¿no? Para mejorar la relación, para solucionar el problema, pero que intenten a través de la comunicación o del diálogo mejorar la situación. Así es. Entonces ahora vamos a hablar de las organizaciones. Ahora sí. En el trabajo, la confianza en el trabajo, ahora sí. Entonces, de nuevo, confianza importantísima en organizaciones saludables, y Organizaciones Saludables es uno de los programas que también con mucho cariño, los primeros que hicimos, y hablábamos de que es imposible que haya una organización saludable si no hay confianza. Confianza en tu compañero, en tu par, por ejemplo. Confianza en la persona que
a quien diriges, por ejemplo. O, digamos, que el jefe confíe, lo que decía hace un ratito, en las personas, en el desempeño, en las habilidades, etcétera, que tiene un trabajador. Qué importante que es eso. Pasa mucho que podría, digamos, por cosas como el castigo que mencionabas hace un ratito, alguna sanción o algo que me dicen muy fuerte, primero no voy a querer ni siquiera tener la iniciativa de un proyecto porque ya voy a sentir que va a haber algo. Entonces, Así es. de nuevo, como tú decías hace un rato, no soy digno de su confianza o no soy merecedor de su confianza. Así es. Y ya generas un ambiente cuanto Tenso. menos tenso, Ajá. donde la confianza no tiene cabida. No podemos concebir las organizaciones sin confianza. Exacto. Por ejemplo, y hace un ratito tú también mencionaste comunicación, que también aplica aquí en las organizaciones saludables. Qué importante que es el diálogo para poder establecer esas relaciones de confianza, hablar de las diferencias, aspectos a mejorar. Por ejemplo, así sea a través de un feedback verbal, pero decirte, no, eso no funcionó, o sentémonos con esas relaciones, ¿cómo se llama? Esas conversaciones incómodas para tener buenas relaciones a nivel organizacional también. Así es. Y el tema del diálogo es importante y la comunicación es fundamental, ¿no? Y fíjense cómo se pueden deteriorar las relaciones e incluso puede empeorar nuestra calidad de vida, nuestro bienestar, no solo dentro de la organización, sino también fuera, porque donde más tiempo pasamos, yo siempre lo digo, es en el trabajo. Cuando no cogemos el toro por los cuernos y no enfrentamos ciertas situaciones que ya llegan a unos niveles, unos límites donde eso es irreparable. Claro. ¿No? Es irreparable porque... Solo puede empeorar. Solo O sea, puede es como una empeorar. bola de nieve. Eso es, porque no he tenido la valentía de enfrentar la situación, de dialogar, de hablar para que la situación se revierta, ¿no? Entonces, esto no lo decimos nosotras, sino que está estudiado científicamente y me parece que es importante hacer en ciertos momentos la acotación, ¿no? Esto está estudiado científicamente, no es una opinión de Irene y Paola, que también la es, sino que tenemos en este Base caso científica. una base científica. De hecho, se ha podido demostrar científicamente que las relaciones de confianza tienen un impacto positivo en el clima laboral, porque cuando se confía no existe el miedo o el temor en el otro. Me va a serruchar el piso, una expresión que solo se escucha aquí por si acaso. Yo alguna vez cuando he utilizado esa expresión, no en caso mío, sino decir es que sí hay esta expresión, en fin, una persona de fuera llega, escucha esta expresión y me dice, Irene, ¿qué quiere decir esto? ¿No? En otros contextos no existe porque los países desarrollados, sobre todo, tienen un valor, la confianza como un valor principal, que lo vamos a ver en el caso de Finlandia, ¿no? Entonces, hay cuestiones que sí son muy culturales, que sí son muy de país, y al final siempre decimos que la sociedad, cómo estamos como sociedad y nuestra cultura se ve reflejada en las organizaciones porque son pequeñas representaciones de ese país. Entonces va a tener un impacto directo en el clima laboral, ¿verdad? No podemos trabajar bien, el ambiente no puede ser sano si vivimos con miedo. Por eso la importancia de la confianza en sí mismo. Si yo tengo inseguridades en unos niveles pues que ya no son sanos o tengo muchísimos complejos, voy a ver siempre al otro como una amenaza. Por eso es tan importante trabajar en la confianza en uno mismo para después tener relaciones sanas. La confianza va a tener también un impacto en el desempeño. Si yo siento que no confías en mí, difícilmente voy a poder dar el 100%, porque además estoy preocupada por otras cosas. Confía, no confía, me dijo, no me dijo, me pasó la información, no me la pasó. Y al final dejamos de hacer cosas que realmente aportan valor y perdemos dinero. Perdemos dinero porque estamos pensando en otras cosas y no centrándonos en las dinámicas. En la productividad. Eso es, porque también tiene un impacto en la productividad. El desempeño es cómo yo hago mi trabajo, cuán eficiente soy en mi trabajo, y la productividad, pues al final, cuánto estoy creando, ideando, diseñando, vendiendo, ¿sí? Además va a tener un impacto en la innovación. Paola, tú hace un ratito lo comentabas. En un ambiente en donde no hay confianza, no me siento cómodo, y en un ambiente donde uno no se siente cómodo, donde no hay un buen clima, difícilmente voy a poder crear, idear y diseñar productos, servicios que aporten valor a la empresa. Volvemos a la idea que estamos perdiendo también dinero, ¿no? Exacto. Y no quiero olvidarme
de la importancia de la confianza a la hora de liderar. Uy, importantísimo. El líder tiene una responsabilidad brutal, o sea, más allá de ser la cabeza de una organización y tener que dar unos resultados económicos, rentabilidad y demás, el líder tiene una capacidad increíble para afectar positivo o negativamente al resto de su equipo, ¿no? Entonces, si yo tengo un líder que no confía en el equipo, difícilmente ese equipo va a sentirse motivado, va a sentirse satisfecho, comprometido e incluso puede verse afectada nuestra salud mental y puede verse afectada nuestra calidad de vida, ¿no? Porque vivimos con temor, con miedo, no confían, incluso hay fuga de talento en las organizaciones por un líder que no hace bien su papel de líder, o sea, no es líder sino es jefe. Y en el programa anterior, en uno de los últimos programas hablábamos de la importancia de liderar con humildad. El líder humilde es un líder que confía en sí mismo y como confía en sí mismo es capaz de confiar en el otro y hacer crecer al otro. Exacto. Entonces, la confianza y el liderazgo y la humildad están también estrechamente relacionadas. Exacto. Justamente eso que dijiste, hay que hacer crecer al otro. Es uno de los pilares, o lo que habla un señor que se llama Javier Marcet, un español. Y me encanta porque tiene un libro que habla sobre eso, que es imposible liderar, o al menos hoy en día, según estudios que él ha hecho a empresas, es imposible liderar si no es con esa humildad. Y la humildad es simplemente, sí, es verdad que yo soy la cabeza, yo soy el jefe, yo soy el líder, pero necesito destacar a mi equipo, o sea, sacar sus habilidades, lo mejor que ellos tienen. Y es porque confío en sus Exacto. competencias, confío en sus habilidades, pero además confío en que no me van a sacar a mí del puesto, que es uno de los miedos que tienen algunos gerentes. Sí. Volvemos con la frase. Vamos ahora con cuáles serían las acciones en el trabajo, en las instituciones, en las organizaciones, qué es lo mejor para mantener las relaciones de confianza. Primero, cumplir con la palabra, ¿no? Cumplir qué importante es la palabra. Exacto, cumplir con tus promesas. Dijiste esto, bueno, hazlo. Y pasa, digamos, del dicho al hecho. Luego, ser coherente, lo que habíamos dicho hace un rato con la congruencia. Digamos, que sea lo mismo lo que dices, lo que piensas y lo que haces. Mantener la comunicación, por ejemplo, la retroalimentación, qué importante que es. Por ejemplo, eliminar los obstáculos, facilitar que el trabajo, dar espacio para que el trabajo solucione situaciones complejas y no poner obstáculos. Y a veces los obstáculos, Irene, son las reuniones, porque uno quiere trabajar y ya vamos a hablar eventualmente de este tema que a mí me encanta, porque siempre a veces uno sale a una reunión y dice, esta reunión pudo haber sido un correo o algo mucho más corto. O media hora y no hora y media, hora 45. Exacto. Para pensar en la inmortalidad del cangrejo. A eso me refiero con obstáculos, o sea, realmente deja trabajar a la gente. Por ejemplo, ser honesto, lo que decías hace un rato, honestidad, sinceridad, transparencia. Y ser ético. Que parece que tampoco está como muy así. Cuando hablamos de ética parece que estamos hablando de algo, no sé. Utópico, como que es inalcanzable. Ajá, como es inalcanzable. Sí. Y por lo menos intentarlo, creo que lo hacemos muchos, ¿no? Otra cosa es que, intentamos no patinar, pero intentamos serlo, por lo menos, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú hablas de ética es como que si estuvieras hablando, no sé, recuerdo el programa de la historia, de la cultura mesopotamia, es como, ¿verdad? Claro, y qué triste, es triste, o sea, lo tomamos con risa y sonrisa, sí, pero es triste, es triste. O sea, nos reímos para no llorar más. Sí, sí, totalmente. Sí. Ser transparente y solidario, ya lo comentamos también, con otras palabras, pero es la misma idea, ser transparente y solidario. Ser transparente y solidario es preocuparse de verdad, de manera genuina por el otro. Ser abierto, ofrecerle información, ¿no? Ser abierto se refiere a ofrecerle información. ¿Cuánta desconfianza a veces hay en las organizaciones que información que es tan básica y se necesita para trabajar no se comparte? Entonces, si yo percibo que tú no estás compartiendo la información que yo necesito para trabajar, además de ser poco profesional por parte de esa persona, no está siendo abierto y no me genera confianza. Claro. Ni honesto. Sí, ni honesto. Al final, así es, poco ético. Sí. Volvemos a la idea de antes. Preocuparse por los demás, pero que esa preocupación sea genuina.
capacita y entrena a otros. Volvemos a la idea del líder humilde, del líder que confía en el otro, ¿no? Qué importante es que te capaciten. Y no, capacitar no hablamos de que me den una capacitación o una mega inducción, un taller. Además de esto estamos hablando de que me formen, que me ayuden a crecer, ¿no? Que me enseñen y que me enseñen con cariño, no porque es una obligación, sino que en el día a día el que está arriba o los pares me ayude a seguir formándome y aprendiendo. Y ser humilde, ser vulnerable a veces. A veces es bueno ver dentro de las organizaciones a personas que tienen ciertos puestos, ciertos niveles de poder, ser vulnerables. No podemos decir me equivoqué. Qué importante es decir como cabeza a veces me equivoqué. Qué importante es cuando tu papá y tu mamá de pequeños, discúlpame, me equivoqué. Sí, ¿no? porque eso te genera confianza. Así es. A ver, no es supranatural, no es así es. No sé, así un es. Lo ves guión. más real. Lo ves más real, es más cercano, lo veo más real. Aterrizado. Así es. Y yo puedo ser así. Así es. Y bueno, yo creo que ya podríamos hablar en el ámbito ciudadano. Que le vamos a dedicar un programa entero. Exacto. Al tema de la ciudadanía, del gobierno, todo lo que es a nivel macro, ¿no? Exacto. Y bueno, parece una utopía y es quizás una meta lejana, esto de tratar de crear confianza a nivel ciudadana, a nivel democracia, a nivel economía, a nivel mercado. Qué difícil es. Pero vamos a hablar de eso en el próximo programa, a ver si logramos, y en la parte de la acción, en la parte de las estrategias, a ver si logramos desde esta pequeña trinchera que es Serendipia, este podcast, a ver si logramos un poco de confianza a nivel sociedad. Así es. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este segundo programa de nuestra trilogía de la confianza. Esperamos verlos en el próximo, donde, como hemos dicho, vamos a hablar ya de la confianza a nivel macro, a nivel instituciones, gobierno, educación, política, mercados, para después poder poner con un broche, la guindilla del pastel a esta trilogía de un tema que nos parece sumamente importante. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.